¿Por cuál ejercicio quedamos? Como por el 18, por ahí, ¿ah? Ah, 18. 19, quedamos, 19, 19. 20. Ajá. Vean, vamos a ver. Cualquier cosa, me dicen si se ve o no se ve. Vamos a ver. Vamos a ver, voy a hacer un rayón. ¿Se ve el rayón ahí? Sí. Todo bien. Excelente. Excelente. Vamos a implementar este modo nuevo. Excelente, excelente. Vean que sirve. Listo. Comencemos. Vean, yo ustedes, bueno, ahora copiamos algo. Alguien que copió esa materia se la puede enviar me la puede enviar por favor a mí. Lo de ahora. ¿Alguien que lo copió? ¿Quién lo copió? ¿Alguien que lo haya copiado bonito? ¿Alguien que lo haya copiado bonito? ¿Alguien que lo haya copiado bonito? ¿Quién lo copió bonito? ¿Nadie? Mándenme una foto ahí. Mándenme una foto. Y para mandar al grupo. O mándale al grupo. Vean, los que están en la casa, hay Jimena Meneses va a enviar una materia para que la copie, para que la tengan. Oye, no es importante eso. Lo que copiamos ahora solamente, eso, nada más. Listo, vean, pongamos atención ya. Bueno, vean lo que dice aquí. En la número 20 dice, la figura representa una esfera de centro E. Entonces ahí está la esfera de centro E. Si ustedes ven aquí, entonces aquí está el centro, ¿verdad? De centro E. Listo. La cual se interseca por un plano. Vean, cuando dice que se interseca por un plano, esto es importante, vean. Este es el plano, vean. Este que está acá es el plano de la que interseca la circunferencia. Mira así. Y ellos ahora, ya es como que yo estando en casa ya en la casa. Normal, así. Sí. 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 Entonces. Sí. Bueno, entonces, vean, entonces, ese es el plano, vean, importante, ¿qué van a saber ustedes de la esfera? Ustedes van a saber de la esfera que si yo trazo cualquier plano acá, vean, puedo trazar un plano aquí, donde sea, ese es un plano, puedo trazar otro plano acá, donde sea, cualquier plano que yo trace ahí, lo que se va a formar siempre va a ser una circunferencia. ¿Oyeron? Siempre va a ser una circunferencia. Cualquier plano que yo trace va a ser una circunferencia. Entonces, ¿dónde pasa eso? En la esfera. Eso es importante que sepa. En la esfera, cualquier plano que pase. ¿Qué es pasar un plano? Es que yo trace una línea ahí, bueno, la parte de la circunferencia y lo que me queda es una circunferencia. ¿Oyeron? Lo que me queda es eso. ¿Oyeron? Entonces, bueno, entonces ya saben que eso es un plano. ¿Verdad? Entonces, eso es importante que lo tengan. Cualquier plano que se forma ahí en la circunferencia, cualquier plano que se trace ahí va a ser una circunferencia, cualquiera. ¿Qué tienen que saber ustedes acá también importante? Ahora, de esto aquí. Vean que, como en toda circunferencia, del centro a cualquier punto de la esfera es igual a un radio. Eso vale como un radio. Entonces, ese es el radio de la esfera. Siempre ese va a ser el radio de la esfera. Entonces es importante que lo tengan en cuenta.
Este pedacito que está acá, este pedacito se llama distancia entre los centros. ¿Oyeron? Distancia entre los centros. O sea, la distancia entre cuáles centros? Entre el centro de la esfera y entre el centro de la sección plana. ¿Oyeron? Entonces, esa es la distancia entre los centros. Y si ustedes ven aquí, este pedacito que está acá, esto se llama, es un radio. ¿Por qué es un radio? Porque es un radio, porque recuerden que en la circunferencia lo que se traza ahí siempre son, en la esfera lo que se traza siempre son circunferencias. Y ese es el radio de la sección plana. ¿Oyeron? Entonces, vean, eso tienen que saber de la esfera ustedes. Eso, importante saberlo. Entonces, ¿qué me dice aquí ahora? Me dice, RH, ojo, vamos a hacer esto acá. RH, te voy a borrar aquí. Y me dice ahora, entonces, la primera opción me dice, estos puntos no lo pueden perder ustedes, yo guardo, ¿vieron? Me dice, RH, entonces, este pedacito de acá, ¿esto para ustedes qué es? ¿Es un radio o es un diámetro? Un radio, correcto. ¿Por qué? Porque va del centro a cualquier punto ahí de esa circunferencia. Eso es un radio. Pero aquí me dice que es un ¿qué? Un diámetro. Primero que nada, no tiene nada que ver con la esfera, ¿sí o no? Ese es un radio, pero ¿de quién? De la circunferencia. ¿Pero cómo se llamaba esto? La sección, correcto, la sección plana. Recuerden, lo que se forma ahí en el corte, eso se llama sección plana. ¿Oyeron? Entonces, ese es el radio, pero la sección plana. ¿Oyeron? Es el radio, pero la sección plana. ¿Por qué? Porque el radio de la esfera sería este. ¿Oyeron? Porque tiene que ir del centro de la esfera a cualquier punto. Entonces, con solo eso, ya, esta primera estaría mala. EH, este pedacito, ¿corresponde a un radio de la esfera? No, ¿verdad? Porque tiene que ir del centro a cualquier lado de la esfera. Y este no va hasta el lado de la esfera. Si sigue hasta aquí, si continuara hasta aquí, sí es un radio de la esfera. Si continuara hasta ahí. ¿Oyeron? Entonces vean lo importante eso que ustedes ahí, ¿verdad? Lo importante es. Entonces, ninguna. En este caso sería ambas malas. ¿Verdad? Pero con la figurita ya sabemos, ¿verdad? Eso. Importante. Entonces, ¿qué tienen que saber ustedes aquí? Saber cuál es el radio de la esfera. Saber que lo que se forma ahí es una sección plana. Y saber cuál es el radio de la sección plana. Importante. Díganme ustedes en qué momento el radio de la esfera es igual al radio de la sección plana. Porque en Faro, a ustedes ese tipo de análisis es que lo van a poner. ¿En qué momento el radio de la esfera es igual al radio de la sección plana? Alguien que me diga. Analicemos. ¿En qué momento el radio de la esfera es igual al radio de la sección plana? ¿Ah? Correcto. Cuando a la esfera se le hace el corte exactamente ¿en dónde? En el centro, en la pura mitad. Si yo hago un corte acá en la pura mitad, ya ahí, aquí está, este va a ser el centro de la esfera y va a ser el centro de la sección plana, ¿sí o no? Correcto, ¿verdad? Y entonces si yo trazo un radio acá, va a ser el mismo radio de la esfera y el mismo radio de la sección plana, ¿sí o no? Correcto, entonces, ¿cuándo va a ser eso iguales? Cuando se traza la sección plana en el puro centro. ¿Oyeron? Entonces, ese tipo de análisis es donde viene el Faro. Ese tipo de preguntitas así, que son muy fáciles, pero a veces son difíciles de ver. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta ustedes. Entonces, dijimos que esa pregunta ahí, ambas eran falsas, ¿verdad? Ambas eran falsas. ¿Verdad? Entonces, ninguna era la respuesta correcta, ¿verdad? Ninguna, ¿oyeron? Entonces está bien. Ahora, considere la siguiente información, dice acá. Considere la siguiente información. Vean,
Y esto es importante que sepan ustedes. Voy a hacer un repaso de algo muy importante que se llama Pitágoras. Y quiero que lo tengan en cuenta ustedes. En Pitágoras, si yo tengo un triángulo rectángulo, apenas en esto de memoria, eso se llama Pitágoras. Esto se cumple solamente en triángulos rectángulos. Si yo tengo un triángulo rectángulo acá, si quieren vayan copiando esto ustedes ahí, porque lo tengan, por favor, vayan. Vayan copiando esto. Ahí lo tienen ustedes y lo van a guardar. En triángulos rectángulos, ¿verdad? En triángulos rectángulos, recuerden que, digamos que aquí voy a tener X, y este va a medir 4, y este va a medir 3, X, 8 y 4. Los de la casa vayan copiando eso también, por favor. Todos. Aunque lo tengan, vayan copiándolo. Esto es importante, es detallito Pitágoras. ¿Oyeron? Pitágoras. Vean. Pitágoras, ¿qué me dice a mí Pitágoras? Primero que nada, Pitágoras me dice a mí esto. El que está al frente del ángulo de 90 se le va a llamar hipotenusa. Ojo lo que estoy diciendo aquí. El que está al frente del ángulo de 90 se le llama hipotenusa. Y los demás serían los catetos. Los demás serían los catetos. ¿Oyeron? Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Verdad? La otra semana ustedes los centros no lo van a tener virtuales, ¿verdad? Lo van a tener presenciales. Entonces, los que están en la casa, igual, vamos a hacer el mismo método de hoy, ¿oyeron? Listo. Vean. El que está al frente del ángulo 90 se llama hipotenusa. Cuando es hipotenusa, yo uso un más. Y cuando son catetos, yo uso un menos. Ojo lo que estoy diciendo acá, ¿verdad? Cuando es hipotenusa, un más. Y cuando es cateto, un menos. ¿Verdad? Apenas en eso de memoria. Siempre. ¿Oyeron? Pongan atención. Vean. En los dos triangulitos, ya sea hipotenusa cateto, no importa lo que sea, donde esté la X, vean que la X está acá, en los dos triángulos está la X acá, no importa donde esté la X, siempre tengo que poner raíz cuadrada, siempre tengo que poner raíz cuadrada. Ojo lo que estoy diciendo ahí, ¿verdad? Siempre tengo que poner raíz cuadrada. Vamos a ver. Si yo hago esto aquí, esa X corresponde a la hipotenusa o a un cateto. Hipotenusa. Entonces los demás son los catetos, ¿verdad? Siempre va a ser así. El que está al frente del ángulo 90, hipotenusa, los demás son catetos. Vamos a ver. Jimena Meneses. Ese 8 sería hipotenusa o cateto. Hipotenusa, excelente. ¿Y los demás qué serían? Catetos. Excelente. Vean la diferencia. Adriana, ¿la X está en dónde ahí en el primer triángulo? ¿En este? En la hipotenusa, ¿verdad? La X. Entonces vean lo que dije yo aquí. Cuando la X está en la hipotenusa, se usa un más. Ojo lo que estoy diciendo ahí. Cuando la X está en la hipotenusa, se usa un más. Y en cambio, vean aquí, la X está en el cateto. Entonces se usa un menos. ¿Vieron? Entonces, esa es la forma de diferenciar eso. Ahora, porque los dos tienen raíz cuadrada, no me importa a mí en dónde esté la X, los dos tienen que tener raíz cuadrada. La única diferencia es que cuando es hipotenusa pongo el más y cuando es cateto pongo el menos. Esa es la única diferencia acá.
Ahora sí, siempre se va a poner de primero el mayor. Traten de poner siempre el mayor de primero. Y pongo el 4 y pongo el 3. Pero Pitágoras, ¿qué me dice? Elévelo a la 2. Los dos. Lo vamos a elevar a la 2. Entonces aquí voy a poner el 8 y voy a poner el 4 y lo elevo a la 2. Entonces vean la diferencia acá. Se usa lo mismo en todo, se elevan a la 2 y se pone raíz cuadrada. La única diferencia que es, ya que cuando es hipotenusa pongo un más y cuando es cateto pongo un menos. Esa es la única diferencia. ¿Cuánto me da la primera? 5. ¿Y cuánto me da la segunda? Y listo. 4 raíz cuadrada de 3. Está bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Ese es un tema de repaso, Pitágoras. Muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Ah? Siempre a la 2. Siempre a la 2. Bueno, esta pregunta es de un cilindro. Es de un cilindro. Este es de un cilindro, pero ¿cuándo van a utilizar esto ustedes, Pitágoras? Vean, hay un tema aquí en la esfera. No, ¿ustedes están copiando eso? ¿Están copiando? Todo, copien, no importa. Copien. ¿Todos ya? ¿Listo? ¿Listo todos? Bueno, vean, ¿cuándo vamos a usar esto? Y pongan atención acá. En el cilindro y en la esfera tienen sus particularidades. ¿Cuáles son sus particularidades? Pongan atención. En la esfera siempre se va a formar este triangulito, ¿ven? Que ahí es donde se aplica Pitágoras. Y este triangulito siempre va a tener estas medidas. Aquí se coloca el radio de la esfera. Aquí se coloca el radio de la sección plana. Y aquí se coloca la distancia entre sus centros. ¿Oyeron? La distancia entre sus centros. Apréndanse en eso de memoria, por favor. ¿Por qué? Porque puede ser que en una pregunta ustedes les digan, el radio, por ejemplo, ¿qué pasa si me dicen esto? Pongan atención. Me dicen, el diámetro de una esfera es 60. Y la distancia entre el centro de la esfera y la sección plana, eso no lo copien, pero porque no tiene nada que ver con la pregunta, de la sección plana es 15. Ojo lo que estoy viendo ahí, ¿verdad? Y me van a preguntar por el radio de la sección plana. Están preguntando por el radio de sección plana. Si viene una pregunta así en paro, ven lo que van a hacer ustedes acá. Yo sé que en la esfera se cumple esta particularidad, ese triangulito. Si a mí me preguntan, ya sea por el radio de la esfera, por la distancia entre sus centros o por el radio de la sección plana, yo sé que tengo que usar ese triángulo. Entonces puede ser que en una pregunta así, y donde yo tenga que usar el triangulito. Uso el triangulito. Y me dicen, el diámetro de la esfera es 60.
Ahora, entonces, aquí dice que el radio de la esfera, aquí va el radio de la esfera, acá ven, de acuerdo acá, aquí va el radio de la esfera. Entonces coloco el 60 ahí. ¿Está malo o está bueno? Está malo, ¿verdad? Porque lo que me están dando es el ¿qué? El diámetro. ¿Y ahí va el qué? El radio. Ojo, tener en cuenta eso. Hay que tener cuidado en esas cosas, ¿verdad? Colocar bien los datos. En el triangulito va el radio de la esfera. Entonces, si el diámetro mide 30, de 60, aquí va 30. Excelente. La distancia entre el centro de la esfera y la sección plana es 15. Entonces, vean que la distancia aquí es este pedacito de acá. Entonces, aquí iría el 15. Me están preguntando por el radio de la sección plana. Por lo que averiguar es esto. Así es simple, solamente colocar el triangulito. Y entonces, si ustedes ven ahí, la X sería un cateto o una hipotenusa. Un cateto, correcto. ¿Por qué? Porque es el que está al frente del ángulo 90, hipotenusa, cateto y cateto. Siempre se usa raíz cuadrada. Cuando es cateto, ¿pongo menos o pongo más? Menos. Y entonces pondría el 30 a la 2 y el 15 a la 2. Y listo, ya averigué el radio de la esfera. Digo, perdón, de la sección plana. Fácil, ¿sí o no? Nada del otro mundo, solamente aprenderse esa particularidad de que en una esfera se cumple eso. ¿Cuánto? Está bien. Ese sería el radio de la sección plana. Y si me preguntaran por el diámetro de la sección plana. ¿Ah? Si ese es el radio. Si me preguntaran el diámetro. ¿Ah? Vamos a ver. Este es el radio de la sección plana, ¿sí o no? Si me están preguntando por el diámetro, ¿qué pasa si yo tengo que el radio mide 2? ¿Cuánto mide el diámetro? ¿Ah? 4, el doble, ¿sí o no? Entonces, si este mide 15 raíz de 3, ¿el doble cuánto va a ser? 30 raíz de 3, ¿sí o no? Así de simple, ¿vieron? Entonces, importante eso. Aquí ya es porque el radio de la sección plana es lo que está aquí, pero el diámetro sería el doble. Entonces, tienen que tener cuidado en eso, ¿oyeron? Importante. Eso no tiene nada que ver con la pregunta de acá. Vamos a la pregunta ahora sí. Dice, Ana desea comprar un basurero que tenga de forma de cilindro circular recto para ubicarlo entre su mueble de cocina. El lugar donde se colocará tiene 100 centímetros de altura, 60 centímetros de ancho y 86 centímetros de profundidad. Vean y pongan atención. Pongan atención. En un cilindro, igual como en la esfera, se cumple algo importante. Y pongan atención. Yo tengo esto acá. Tengo un rectángulo. Eso se cumple cuando hay un rectángulo. Esto de acá, aquí se va a llamar altura. Esa es la altura. Y esto de acá va a ser el diámetro. ¿Por qué? Porque recuerden que el cilindro, de aquí a acá es la altura. ¿Oyeron? Es la altura. Ahora, ¿por qué yo tengo que relacionar eso con un rectángulo? Porque me están dando el ancho. Si tiene un ancho, entonces, como les digo, va a ser un rectángulo. Ahora, importante, y pongan atención también lo podemos ver así. El ancho de un cilindro, este es el ancho, ¿sí o no? Que va a ser el diámetro del cilindro. Entonces, el diámetro va a ser lo mismo que el ancho, ¿sí o no? ¿Estamos bien ahí? Y esto de acá va a ser la altura. ¿Oyeron? Se va a hacer la altura. Esta pregunta no tenía nada de ciencias. ¿Por qué? Porque dice, el lugar donde se colocará tiene 100 centímetros de altura, 60 de ancho y 86 de profundidad. Si Ana desea comprar el basurero más grande posible, que se ajuste a ese espacio, tal que solo una de sus bases esté sobre el piso. Entonces, con certeza, la medida en centímetros de radio
del basurero escogido debe ser 30, correcto. O sea, esa pregunta no tenía como ni de lógica. ¿Por qué? Porque si yo les digo a ustedes que el diámetro es el ancho y me dice que el ancho mide ¿cuánto? 60 y va a ser el diámetro, ¿y ahí cuánto va a medir el radio entonces? 30. O sea, esa pregunta no tenía ni ciencia. Lo único que tenían que saber ustedes es, Jay, que el diámetro es lo mismo que el ancho. ¿Oyeron? Entonces, esos detallitos, ese tipo de preguntas no tiene ciencia, ¿verdad? Es lo único. Entonces, ahí da 30. Bueno, copien eso. Copien eso, por favor, para que tengan eso en la pregunta. Copien eso. Para que lo tengan en la pregunta. Copien eso porque yo sé que el video a ustedes les da pereza copiar. ¿Quién sabe si van a ver el video? ¿Quién sabe si van a ver el video? Vean, vayan estudiando. Por favor. Vean qué importante es esto, vean estos detallitos. El diámetro es el ancho, la altura. Todo lo que han visto hasta ahorita en todo el año. Te vayan estudiando todo el año. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, una práctica. Entra funciones, entra todo lo que hemos visto. Solo la mitad centro que me estaban preguntando cuál es el radio. Y como yo sé que el diámetro es lo mismo que el ancho, la mitad de 60 es 30. ¿Ya? ¿Me entiende? Porque el ancho es el diámetro. No era confundir. ¿Todo copiaron ya? Bueno. Vean, esa preguntita son preguntas tontas, la verdad. Es que ustedes tienen que saber estos detallitos. Ya, para eso uno tiene que imaginarse la figura y saber cómo está conformada la figura. ¿Ah? También. Hay que dibujarla a veces. ¿Listo? ¿Ahora sí todos? ¿Ya? ¿Pues? Bueno, sigamos. Dice, a una naranja, pongan atención acá todos, por favor. A una naranja de forma esférica. Una esfera, entonces, ¿verdad? Se realiza un corte transversal. O sea, un corte transversal quiere decir que si yo tengo la esfera acá, y cualquier corte que yo le haga acá, eso que se va a formar, y yo siempre que en la esfera se formaba una ¿qué? Una circunferencia. Siempre en la esfera, cualquier corte que yo le haga, sea transversal, sea paralelo, sea recto, sea lo que sea, lo que se forma es una circunferencia. ¿Oyeron? Entonces, eso lo tienen que saber de teoría ustedes. Y se los di ahora también, en la materia que les di ahora también. ¿Oyeron? Y la que se envió ahorita al grupo que Jimena lo envió. Entonces, recuerden eso. Cualquier corte que se le haga a la esfera, lo que se forma es una circunferencia. O sea, este pedacito de acá siempre va a ser una circunferencia. Sí. Vean, importante también. Yo sé que vamos a ver si hay una aquí así. ¿Listo? ¿Ah? ¿Puedo borrar? Vean. Vamos a ver si hay una acá. ¿Sí? Vuelven a ingresar a la misma, ¿vieron, por favor? No funcionó. Qué raro. ¿Alguien se metió? No, que ya hay por qué. Es que tiene que ser 4 o menos para que sea corrido. Y hay 6. Se vuelven a meter la misma clase, ¿vieron? Porfa. Pero sí tienen que esperarse unos 4 minutos para que se grabe.
Vean, esta de acá, pongan atención. Si yo tengo un cilindro, tengo el cilindro ahí. Pongan atención ahí. Tengo el cilindro. Yo le voy a hacer un corte paralelo. Ojo, paralelo. Y así se llama. Así le van a poner ustedes en faro. Un corte paralelo quiere decir que lo haga aquí en línea recta. ¿Oyeron? Entonces, lo que se me forma aquí, esto, el corte se llama aquí paralelo a la base, porque si ustedes ven son paralelos a la base, ¿vean? Entonces lo que se forma aquí es una circunferencia. Si el corte es paralelo, ojo, si el corte en otro cilindro y lo hago en línea recta, es oblicuo, este es oblicuo, y lo que se forma acá, esto acá, parece que fuera una circunferencia, pero no es una circunferencia. Esto es una elipse. ¿Una circunferencia qué es? Es un círculo redondo. ¿Una elipse qué es? El huevo es una elipse. ¿Oyeron? El huevo es una elipse. Entonces, este es un corte oblicuo y no pasa a la base. Por la base. Eso ya lo tienen ustedes, ¿verdad? No lo tienen que copiar. Oblicuo, ¿qué quiere decir? Oblicuo quiere decir línea así, diagonal. Eso quiere decir oblicuo. Y cuando hago un corte, igual, oblicuo, pero que ese corte pase exactamente por la base, lo que se forma acá es una parábola. Ojo lo que estoy diciendo. Oblicuo y pasa por la base. Entonces lo que se llama es una parábola. Parábola. Y es así. ¿Oyeron? Entonces, ¿qué dice aquí? La sección plana que se obtiene al cortar un cilindro circular recto con un plano, con un plano que contenga los centros de sus bases. Ah, bueno, falta uno ahí. Falta uno. Excelente. Vean. No lo copié, ese sí lo pueden copiar ustedes. Copien ese, por favor, este. Falta este. Si yo trazo un plano, vea que dice que aquí un plano que pasa por los centros, o sea, un plano que pasa por acá, que pasa exactamente por la mitad, lo voy a, digamos que pasa por acá. Que pasa exactamente aquí por la mitad, vean, por la mitad acá, por la mitad. Lo que se forma aquí es, ya hay un rectángulo. ¿Oyeron? Entonces, cuando es un plano que pasa por los centros, por la mitad, por los centros de la base, lo que se forma es un rectángulo, porque estás pasando exactamente en el centro. ¿Me entienden? Porque al decir que pasa por los centros de la base, entonces está pasando exactamente en el centro. Entonces lo que se forma ahí es un rectángulo. Entonces vean los 4 cortes que hay. Paralelo a la base. Circunferencia. Oblicuo y no pasa por la base. Elipse. Oblicuo y pasa por la base. Parábola. O que pase por los centros de la base. Rectángulo, lo que se forma. Entonces las diferentes figuras que se forman acá. Vean lo importante saberse de eso, ¿verdad? Este último no lo tiene, ¿verdad? Es importante que sepan eso. Este tipo de preguntas no pueden perder, no lo pueden perder. Ahora, importante, ¿qué tienen que saber también ustedes?
que en un cilindro se forma un rectángulo y el rectángulo que se forma siempre va a estar formado por la altura y por el diámetro. Eso también otro dato importante del cilindro, que se forma un rectángulo siempre cuando es un plano paralelo por la mitad. Y ese rectángulo siempre está formado por el diámetro y por la altura. ¿Oyeron? El diámetro y la altura. Dato importante también. Copien eso también. Ay, Dios. Eso del rectángulo. Vaya. ¿Verdad? Esto es importante. ¿Ah? No más. Son como 60. Como 45 tal vez, y una de desarrollo por ahí, una de respuesta corta. Por ahí. Tal vez 60. Calculo yo. ¿Ah? ¿Dónde empiezan? ¿Cómo dónde empiezan? En el grupo están. Sí, el grupo de centros de mate. Ahí están. Falta estadística, pues vamos a ver mañana. Y ya. Pero estadística no lo vamos a meter. Pero vamos a ver, pues ese tema es fácil. Yo creo que también no va a ir tan difícil. ¿Sí? Y después tienen diciembre y enero para estar ahí tranquila en la playa sentándose. Imagínense, ustedes tienen diciembre y enero, yo tengo que trabajar en diciembre y enero también. En el público. En el público. Promedio, ya, no sé, yo espero que más de 70. Tres lecciones con esto y 3 lecciones con esto. O sea, no le da a los otros grupos. Le da un trabajillo así normal para los otros grupos. No así chiquitillo. Y Cintia se encarga de cuidarlo, ¿vale? Así es, ¿no? Igual, normal, clases. Son las clases normales. Bien. Yo no sé si te lo tienen. Señor. Te aparece ahí que tenemos prueba corta de todo hoy. Te la envío ahora, el que estaba conectado, ahora la envío, ahí le llegará. Me la envían ahí por ahí. Mañana ya saben, ¿verdad? Tienen a recibir 3 lecciones de español. Y 3 de mate. Mañana traigan español y mate solamente. Y los centros de física mate en la tarde, ¿verdad? Los folletos. Bueno, mañana traigan las dos cosas.